buenos días, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. Voy a conversar en este momento con Carlos Fernández, no precisamente el periodista, sino Fernández con Z, dice él, ¿no? Presidente de Fedecámara. ¿Tú vienes a sustituir a quién? Ricardo Cusano, fue mi predecesor. Sí. ¿Qué es la vida de Cusano? Muy bien, muy activo en el Foro Cívico. ¿Qué llaman el Foro Cívico? ¿Qué hace el Foro Cívico? El Foro Cívico es como la unión de muchas organizaciones de la sociedad civil, de todos los aspectos de la sociedad civil, de todas las áreas de la sociedad civil, de derechos humanos, de ayuda humanitaria, de salud, de temas electorales. Trabajan mucho. Ayer tuvieron una reunión muy importante, reunieron con el presidente Maduro, claro. Llevaron una serie de propuestas. El Foro Cívico fue quien articuló la participación ciudadana en la selección del CNE del año 2021 y ha estado muy activo procurando espacios también de incorporación para la designación del TCJ y la renovación del Poder Judicial. Es un grupo muy activo, muy interesante y que de verdad que no ha descansado en estos últimos 5 años. ¿Y qué tienen entre los planes? ¿Tú estás en el Foro Cívico también? Fedecámara de alguna manera apuntar en el Foro Cívico, forma parte colabora pues con esa institución. Y lo que buscamos es, primero, la reinstitucionalización del país, pero a través, y la democratización plena de la sociedad, pues pero a través de la negociación, del diálogo, de los puntos de encuentro, todo lo lejano que sea la exclusión y a la mirada de la política solo como el desplazamiento del poder, sino básicamente que se tenga como centro el ser humano y la búsqueda de soluciones a los problemas de los venezolanos. Mira, Carlos, ¿a quién recuerdas tú de tus antecesores? Mira, por alguna labor que hayan hecho. Yo recuerdo especialmente a los más cercanos, porque con todos de alguna manera he tenido la oportunidad, digamos, de trabajar y de colaborar, especialmente, digamos, del por ejemplo, 2011. ¿Tú no recuerdas el presidente de Fedecámara de hace 20 años? El presidente de Fedecámara hace 20 años, sí, como no recuerdo con mucho cariño a Alvis Muñoz, era el presidente hace 20 años. Carlos Fernández, mi homólogo, digamos, mi homólogo de mi tocayo, por decirlo así, de que lo que quise decir, mi tocayo, también lo recuerdo mucho, recuerdo como no, a Edo Poleselli, gran amigo, gran maestro, sí. Al señor Adán Celis, todavía vive, claro. lo recuerdo con mucho cariño. Eugenio Mendoza, ¿no recuerdas? A don Eugenio lo conocí casualmente de niño, pero bueno, lo recuerdo poco. Porque pero él no fue presidente de No fue, pero era un factor muy importante en el empresariado. A él le rendía en cuenta a la gente. Yo creo que más que rendirle cuenta, yo creo que el señor Eugenio Mendoza es un modelo a seguir, es un referente de la sociedad venezolana. ¿Qué pasó con las empresas Mendoza? Sí, bueno, están activas, muchas están activas en manos de otros propietarios, pero siguen, bueno, Vencemos sigue existiendo, lamentablemente hoy en día en manos del Estado. ¿Y el joven pues, Mendoza? Muy activo, colabora mucho con el sector empresarial a través de una institución que se llama ACIDE, Asociación Civil para el Desarrollo, y está muy pendiente de pues, todas las actividades, sobre todo las actividades gremiales en Venezuela. Sigue vinculado con las instituciones. ¿Sabes que yo estoy cubriendo esa área desde muy chiquito? Yo recuerdo mucho, con mucho cariño y respeto a presidentes de Fedecámara como Concho Quijada, por ejemplo, ¿no? Concho Quijada fue presidente de Fedecámara. Sí, claro, lo traté mucho, lo conocí bastante bien a don Concho, en Acariba, lo visitaba con frecuencia, me gustaba mucho hablar con él. Pero él venía mucho aquí. Sí. Tuve muy buena relación con don Concho, que paz descanse. Adán Celis fue mucho después del que fue el primer presidente de Fedecámara en el siglo XX. Sí, lo he conocido poco, pero su hijo, nuestro primer vicepresidente, y bueno, por supuesto, yo lo vine por aquí, sí. Siempre conocía, pues lo veía en las asambleas, al señor Adán, bastante mayor hoy en día, y bueno, lamentablemente no se puede interactuar mucho con él porque está viviendo fuera, pero también otro referente de la institución. ¿Está viviendo fuera porque quiere vivir o porque lo sacaron? No, bueno, son temas familiares, ¿no? Claro. Pero quizás por el COVID tuvo que aislarse un tiempo, una persona de bastante edad. Bueno, tiene que cuidarse de contagiarse, etcétera. ¿Hay muchos empresarios con COVID en este momento? No, ya gracias a Dios la mayoría, no solamente los empresarios, la gran mayoría de los trabajadores de la empresa privada, casi en un 90%, un poquito más, ya se han vacunado. Y la vacuna protege, definitivamente. Bueno, para los que creemos en la ciencia y los avances científicos, lo que dicen los conocedores de la ciencia, definitivamente la vacuna fue la gran inmunizadora de la pandemia y la estadística dice que las personas que se han contagiado con la
teniendo la vacuna, Ok. tienen mucho más posibilidades de Ahora, sobrevivir. Carlos Fernández, ¿cómo tú ves en este momento el mundo empresarial desde tu órbita? El Estoy tercer- hablando no solo de Fede Cámara, de Consecomercio, de las pequeñas y grandes empresas. ¿Cómo ves tú eso? Mire, nosotros venimos hemos visitado 19 estados del país, desde que estamos en la presidencia de Fede Cámara, conversando con el sector privado, con el sector empresarial y también con los demás sectores de la sociedad. Yo veo que un nuevo perfil del empresariado venezolano. Primero, un empresariado que ha entendido perfectamente que el modelo rentista se acabó, que no puede estar esperando ni apuntalándose en temas presupuestarios o en distorsiones creadas por la intervención pública, porque el presupuesto de la Pero nación... viven del Estado también. No, ¿quién puede vivir de un Estado que un presupuesto de la nación es de 11.000 millones? Yo creo que el sector privado se ha reinventado. Antes había mucho crédito Y ahorita no hay, pero sigue la producción, sigue la actividad, y es lo que te digo, se han reinventado, se han dado cuenta que la renta se acabó, y todas las soluciones que están trayendo son soluciones de mercado basadas en el esfuerzo, en la productividad. Un empresariado muy comprometido con el país, que ha hecho mano básicamente de su arraigo, de su compromiso con la gente para mantener abierto y aguantar todas las vicisitudes que tiene que aguantar el empresariado, que ha sido muy dura, sobre todo en el tema de servicios públicos, el tema de la gasolina y la caída del consumo. Y sobre todo un empresariado que está muy conteste, muy realista y preocupado por lo que está pasando en el tejido social venezolano, muy preocupado por lo que está, por el tema de sus trabajadores y las dificultades que está teniendo la ciudadanía. Un empresariado que ha entendido... ¿Cómo se marcan esas dificultades? ¿Cuál es para ti, primero como venezolano, luego como empresario y miembro de Fede Cámara? ¿Qué es lo que más le pega al venezolano en este momento con eso que tú me acabas de decir? Lo que más nos pega a los empresarios y a los venezolanos en general, y que se ha convertido en el principal problema económico del país, es la falta de ingresos de los trabajadores y de la familia venezolana. Yo creo que eso es un elemento fundamental que nos angustia, ¿Por nos qué preocupa. falta de ingresos? Bueno, porque la economía ha perdido enormemente su productividad, y si una economía no es productiva no tiene capacidad de transferirle a los trabajadores, a sus colaboradores un ingreso mucho más alto, para que lleven una vida completamente digna. Y yo creo que eso es lo que nos marca, lo que nos preocupa, y que de hecho cuando tú ves los estados financieros de casi todas las empresas durante 2021, te vas a dar cuenta que la partida que más creció es la partida de gastos de personal, porque apenas hubo una pequeña o tenue recuperación económica, nos centramos en tratar de resolver ese principal problema económico, que es la falta de ingresos de los trabajadores de la familia venezolana. Eso tiene que ver con el cierre de empresas. Aquí estuvo una vez hace más de 3 meses el presidente de Consecomercio, creo que era, y me dijo que habían cerrado 3.000 y pico de empresas. Bueno, hoy en día no sabemos cuántas empresas cerraron, porque es una estadística que llevaba el INE. ¿Ni cuántas abrieron? Y el INE no la publica. Lo que sí creemos es que del año 14 o del 13 al año 2020 una enorme mortandad de empresas. En el año 21 hay una tenue recuperación, pero muy tenue si sacamos la cuenta que lo que creció fue solo el sector privado y en 4%. Vamos a un receso con este maracucho y regresamos. Bueno, adelante, profesor. ¿Qué más nos puede decir que nos ilustre? Bueno, y nos ponga optimistas? Por supuesto que hay muchas razones para optimistas. Venezuela es un país que definitivamente tiene un futuro mucho mejor que su presente. Yo creo que estamos viviendo en los momentos quizás más difíciles. Pero en el sector empresarial hubo un punto de quiebre, la gente entendió, como te decía, que la renta se acabó y está buscando modelos de gestión, modelos de negocios acorde con el mercado y basado pues en soluciones básicamente... De ese modelo de negocio que han buscado, ¿cuál es el que más ha florecido en el ambiente? A mí me llama mucho la atención, quizás el que más admiro es lo que ha ocurrido en el sector primario, en el sector ganadero y en el sector agricultor. Porque sin insumos, sin banca, sin Agropatria, sin Agosur, sin posibilidad de financiamiento, buscaron la manera, se aliaron entre ellos, buscaron financiamiento privado, algunos emitieron papeles comerciales, otros fueron a la bolsa, se unieron entre ellos y dieron especie para fortalecerse. Y además, y tú ves como en el año 20, en el año 21 ha comenzado a verse una pequeña recuperación de la superficie sembrada y de la producción. Tú mencionas a los ganaderos. Los ganaderos desde antes son un sector que marcaba pauta, igual que Fedeagro, igual que los agricultores, pues.
No, y siguen ¿Qué? siendo. Que yo no sé por fin qué pasó con Fedeagro. Bueno, pero no, Fedeagro está muy fortalecida y está precisamente también visitando, coincidimos muchas veces, nos acompaña el presidente de Fedeagro visitando las asociaciones. Joaquín Pérez, hay un presidente de Fedeagro llamado Joaquín Pérez Rodríguez, creo que era. Ahorita el presidente No, es el antes. señor Celso Fantinel y está en un trabajo muy importante de fortalecimiento del sector hortícola, de las hortalizas, tratando de convertir en asociaciones más poderosas y darle mayor capacidad de trabajo a sus agremiados. Y el sector ganadero, que bueno, sin electricidad ha habido un quiebre en la cadena de frío que es muy importante para la producción de leche, pero se han reinventado, están ahorita, digamos, todos volviendo a invertir, volviendo a establecer, recuperar sus potreros, sus cercas, y volviendo a visitar sus unidades de producción, que es muy importante y había estado muy difícil por el tema de la gasolina. Y digo que es muy importante... Y el tema de la inseguridad no era también parte de ese alejamiento. Sí, por supuesto, y en eso estamos trabajando, tratando de que entiendan las autoridades lo importante de la seguridad de las personas y los bienes de los ganaderos, porque el ganadero, además de producción agrícola, es el que lleva modernidad a las zonas rurales y también es un agente muy importante en la ocupación del territorio. El ganadero llega a los rincones más alejados del país con sus siembras, con sus productos, con sus medicinas, con sus animales, y eso le da también una cohesión al sector nacional. Y creo que hace un esfuerzo muy importante por el tema que sea combustible, y en el tema de la seguridad ahorita estamos pasando una situación muy difícil en el estado Zulia, donde hay toda una serie de amenazas y extorsiones que inclusive han cobrado la vida de varios trabajadores del campo, y donde estamos haciendo ahorita esfuerzos en conjunto con las autoridades civiles y militares para poner fin a ese tema, porque es fundamental. ¿Se acabaron las alcabalas delictivas? No, las alcabalas siguen existiendo cada día más. Las alcabalas delictivas. Y es un clamor de los ferieros, de los señores que vienen desde La Grita y van a 200 ciudades del país a llevar las verduras. Lo que significa, el calvario que significa pasar por todas esas alcababalas. Y dejar un poco la producción ahí, ¿no? Buena parte de la producción. Y también se están quejando los pescadores que vienen desde Carúpano y de Cumaná y que vienen a Caracas, también van teniendo que dejar su producción. Yo creo que ese calvario es una tragedia ¿Quién nacional. se beneficia de esos peajes? Bueno, yo creo que se benefician los que están allí, los que están. ¿Hay gente del Estado metido? Los que están de guardia, ¿no? Por supuesto, las alcabalas son de las autoridades. Son alcabalas digamos, de las autoridades civiles y militares. ¿Y ustedes no han denunciado a las autoridades civiles y militares eso que está ocurriendo? Constante y permanentemente, y a veces hay mejoras, como no, sacan algunas, después las vuelven a poner, se ponen tal. Pero yo creo que esa es parte de esta lucha nuestra por la recuperación de la institucionalidad, pues que se entienda la importancia de la institucionalidad como soporte del desarrollo y no como una rémora para el desarrollo. ¿Qué otra cosa te preocupa y te ocupa en este momento? Mira, nos ocupa muchísimo la necesidad de la reinstitucionalización del país, y nos preocupa mucho de que se haya perdido o se haya suspendido el espacio de negociación en México. No hay manera de recuperar la economía, no hay manera de que haya crecimiento económico importante si no hay institucionalidad. Porque la confianza necesaria para que vengan los capitales, para que vengan en montos importantes y por plazos importantes, que tengan capacidad de estructurar una nueva economía, necesitan confianza, y la confianza no es otra cosa que institucionalidad. Institucionalidad sólidas, instituciones robustas, instituciones apegadas a los principios republicanos que de alguna manera le den fortaleza y le den, digamos, la seguridad y la tranquilidad que necesita cualquier inversionista que venga a hacer verdaderamente inversiones transformadoras. Nosotros no queremos que vengan inversionistas golondrinos a aprovecharse de algunos activos que el Estado tenga que colocar. Nosotros queremos que vengan inversiones estructurantes a largo plazo que nos den la capacidad de configurar una nueva economía, una economía productiva y fundamentalmente una economía inclusiva, que tenga la capacidad de generar la mayor cantidad de impuestos. Nosotros estamos convencidos que trabajadores eficientes en empresas productivas es un binomio insustituible para la inclusión social de las grandes mayorías. Estamos importando, ustedes como empresarios. Estamos exportando poco. ¿Importando o exportando? La importación en Venezuela tiene que ver mucho con su aparato productivo. Venezuela fue un país tradicionalmente superavitario en sus cuentas externas. Y a lo largo de esos 100 años de superávit, montó una estructura primaria, secundaria y terciaria, donde hay un buen contenido del componente internacional. Esa importación no podemos verla como algo nefasto, sino parte de nuestra realidad económica. Hoy en día es muy bajo porque la actividad está muy baja. Y en cuanto a las exportaciones, que hemos hecho un esfuerzo importante, bueno, tenemos algunos temas que nos ponen en dificultad, que son básicamente la sobrevaluación de la moneda. Segundo, todo el régimen. En Venezuela hay una cultura
importadora y hay una cultura anti-exportadora. Todo ese tema que usted mencionaba, nada más de las alcabalas, todos los peajes, todas las paradas que hay que hacer con el tema exportador, son dificultades que tiene el además del tema cambiario y por supuesto la poca escala que tenemos. ¿Cómo va a competir la dificultad que tiene un industrial venezolano que está hoy en día ocupando el 27% de su capacidad instalada contra un industrial brasileño o colombiano que está ocupando el 75-70% de su capacidad instalada? Esa masa crítica que tiene, esa economía de escala que le da esa ocupación de su capacidad instalada, por supuesto que le da muchísimos mejores costos para poder ir afuera. Si además de eso le agrega el tema de la sobrevaluación y la falta de institucionalidad internacional. Venezuela no forma parte de ningún tratado internacional que nos dé beneficios, que nos permita ir a competir en igualdad de condiciones. Nosotros ni siquiera somos el único país de Sudamérica que no tenemos un tratado bilateral con la Comunidad Europea. Entonces, todo eso le da a nuestros vecinos, a nuestros competidores internacionales, una serie de ventajas, no solamente arancelarias del tipo de fitosanitaria y de institucionalidad que favorece las organizaciones que creó incluso Chávez y que se mantienen a nivel de América Latina, bueno, de Venezuela. Bueno, sí, cómo no, está el ALBA y tal. El ALBA, correcto. ¿Qué pasó con el ALBA? Pues eso no pasa de ser un nombre. No. O sea, el ALBA no. ¿Un hombre o una mujer? Desde el punto de nombre. Pero desde el punto de vista económico eso no existe. No sé si desde el punto de vista ¿Y eso por político qué? y diplomático. Bueno, porque eso se crearon básicamente para apoyo internacional basado en la abundancia de recursos, en la abundancia de dólares, etcétera, en el caudal de importaciones que llegó pues a la locura de 60.000 millones de dólares en el año 2012 y todo eso que lo denunciamos muchísimas veces basados en una economía absolutamente real. Y hoy en día estamos pagando las consecuencias de la irresponsabilidad de esos años. Claro, en ese momento había fiesta en el continente, Venezuela era un importador nato y todo el mundo se beneficiaba. Ahora, cuando se acabó la chequera, todos esos esquemas desaparecieron porque no tenían un sustento de fondo que le diera profundidad. ¿Qué sabes tú del Bolívar? El Bolívar, el gobierno está en un proceso de rebolivarizar la economía y ojalá se pueda lograr. ¿Futuro? Sí, le va al futuro, pero no con el enfoque que se está dando. Tú no puedes rebolivarizar la economía solo con políticas monetarias. Si tú quieres rebolivarizar la economía, tú tienes que generar confianza en la moneda, porque la moneda no es otra cosa que una fiducia, que es un elemento de confianza. Y para eso tú tienes que hacerlo ¿cómo? Generando confianza para que haya más producción, para que haya más empleo, para que haya más exportaciones, para que haya un mejor ingreso por habitante. Y tienes que hacer como hiciste en el 2021, que la moneda Bolívar se fue apreciando poco a poco. Bueno, en ese camino tú puedes lograr en el mediano plazo volver a generar confianza en la moneda. Pero a troche y moche, que pretender hacerlo en un corto plazo sin generar la institucionalidad y las condiciones estructurales de confianza, va a ser un empeño que puede tener mayor costo. ¿Cómo son tus relaciones a nivel regional, con la autoridad regional del Estado Zulia, por ejemplo? Que siempre ha habido como una especie de conflicto, o no se entienden, o si se entienden es a media, y quien sale perjudicado es el que vive en Cabima, o el que vive en Lagunilla, que vive en Ciudad Ojeda. Vamos a un receso, te hago esos comentarios. Con mucho gusto. Aquí veo que pagarán 3% de impuestos quienes compren en dólares en cadenas de supermercados. ¿Eso tiene que ver con ustedes? No, pero muchísimo. Además, yo creo que eso es una de las cosas quizás que nos ha ocupado nuestros tiempos en las últimas semanas, tratar de convencer al estamento político, al gobierno, pues de que cambien, digamos, el impacto que va a tener lamentablemente esa ley, tanto en la formación de precios como en el desestímulo pues a la economía. Creo que nosotros, Fedecámara está claro y entiende que el Estado necesita mejorar sus ingresos. Los ingresos están muy bajos y cuando vemos el presupuesto de la Nación entendemos que hay falta de necesidad de recursos para apuntalar un poco el tejido social que está tan golpeado en este momento. Pero no lo puedes hacer matando a la gallinita de los huevos de oro, no puede ser secando los bolsillos de los ciudadanos ni de las empresas. Nosotros hicimos una serie de planteamientos sobre esa ley del 3%, donde decíamos que si el objetivo era rebolivarizar o aumentar la recaudación, que se pueden ambos compaginar, lo primero que había que hacer era tratar de traer todo ese circulante en divisas que hay en el país
tratarlo de traer al sistema financiero venezolano. Porque el grueso está circulando en efectivo. ¿Y cómo lo traes? Bueno, lo primero que tenías que hacer es permitir mecanismos de intercompensación bancaria o de transferencias de unas cuentas a otras para que la banca pudiera ser también el instrumento de pago de los pagos en ¿Y cómo trae la divisa. plata que los empresarios tienen afuera? No, eso no está afuera, eso está aquí. El circulante hoy en dólares en Venezuela se dice que es 4 o más veces que lo que hay en bolívares. Entonces, si tú quieres de alguna manera tener mejor política monetaria, tener mejor capacidad de préstamo, etcétera, mayor transparencia en las transacciones, tienes que traer todo ese efectivo que está en la economía, traerlo al sistema financiero. ¿Cómo? Como te decía, permitiendo los sistemas de pago e intercompensación de divisas. Después que tú tengas eso aquí, bueno, tú puedes crear los mecanismos para que la gente vaya convirtiendo esos dólares en bolívares. Pero tienes que tener entonces la capacidad como Banco Central de ir comprando esos dólares paulatinamente, de manera pues si vienes a comprar de sopetón toda esa cantidad que tienes, lo que vas a hacer es que se te caiga también el tipo de cambio. Entonces, yo creo que el proceso, como te decía anteriormente, de revalorizar rebolivarizar tiene que ser lento y tiene que ser más allá de solo la política monetaria. Porque además esto se le puso a las personas naturales, que no lo tradicionalmente, no lo teníamos en Venezuela, y se puso como agente a las pequeñas empresas porque no se ha ajustado el valor de la unidad tributaria. Entonces, abastos los abastos de Capatárida van a tener que cobrar el que pague en efectivo, el 3% o pagan en efectivo, y yo no sé dónde nos van a enterar, porque ni hay banco ni hay una oficina del CNA en esa población. Pero y así como Capatárida, hay miles de poblaciones del país que va a ocurrir lo mismo. Le cobramos los impuestos a los maracuchos, que van mucho a Miramar. ¿Pero dónde los depositas? Si pero si no tienes cuenta, si no hay banco, ¿cómo lo depositas? Y si no hay oficina del CNA, ¿cómo lo enteras? ¿Por qué no hay banco y por qué no hay oficina del CNA? Bueno, esos son parte de los procesos de regionalización que tenemos que volver a fortalecer para que en todas esas poblaciones de alguna manera haya un servicio y una atención a los ciudadanos como se merecen. Ajá. Si este niño que está frente a ti tuviera un ahorro en dólares, ¿qué le recomendarías tú? Yo le recomendaría que lo invirtiera en Venezuela con visión de largo plazo. ¿En qué lo va a invertir? Bueno, yo creo que uno tiene que invertir, depende de lo que quieres ver. Si eres un inversionista pasivo, yo te recomendaría que fuera y te buscara a un hermano, un pariente, un socio que tenga una actividad. Ahora, si tú quieres ser un inversionista activo, yo te recomendaría que invirtieras en algo que en lo que sientas pasión por lo que haces. En algo en lo que te guste. Yo soy un trabajador que ahorre, que digo, bueno, tengo 30 años trabajando, estoy ahorrando y he ahorrado esto, ¿qué hago? ¿Qué me dice el presidente de Cámara? Yo le recomiendo que ahorre y que esos ahorros de buena manera busque la posibilidad de invertirlos en Venezuela a plazo. Los retornos que van a tener quienes están confiando y comprando activos ahorita en Venezuela van a ser mucho más altos que se lo hacen en cualquier país. Es muy difícil entender, pero aquí ocurre, que usted hoy en día consigue un metro cuadrado en muchas partes del país mucho más barato de lo que cuesta hacerlo. Es más, cuesta hacerlo 100 y usted lo está consiguiendo hoy por 30. Bueno, depende de la capacidad que usted tenga de espera. Si usted dice, no, yo tengo que nada más puedo esperar 6 meses, no se meta ahí. Pero si usted dice, puedo esperar 5 años, yo le recomendaría que se meta ahí. Y lo mismo está ocurriendo en tierra fértil, lo mismo está ocurriendo en lanchas para pesca, o sea, lo mismo está ocurriendo en una serie de activos que están con unos precios muy bajos. Y yo recomiendo al que tenga vocación de esperar y capacidad de visión de largo plazo, que busque, digamos, inversiones de ese tipo y que salga a echarle pichón. Como se lo digo a los que se han ido. Hay muchos empresarios que se han ido, que no le han echado pichón. Pero por supuesto que hay muchos que se han ido. Todo lo contrario, está buscando pichones. Muchos se han ido con 2 y han regresado con 1. Muchos, bueno, se han ido, se han quedado, le ha ido allá bien. Pero una de las cosas que es una constante de todos los que se han ido, empresarios, lo que sea, es que saben que afuera hay que echarle pichón y duro. Bueno, lo mismo es aquí, hay que echarle pichón y hay que echarle duro, pero ahorita, digamos, estamos en una situación donde las condiciones de mercado... ¿Qué llamas echarle pichón y duro? Para gente que no entiende ese lenguaje. Bueno, echarle pichón duro es trabajar duro, con ahínco, con perseverancia, con determinación, con constancia y con manejo de realidades. Entendiendo que una de las condiciones para cualquiera que esté sentado en una empresa o una situación gerencial, sabemos que una de las cosas que tenemos que manejar son las realidades. El mundo y el mercado no es lo que nosotros queremos que fuera. Y entonces, tratar de influenciar para que esa realidad cada día sea más un entorno más amable con el mundo de los negocios. Yo creo que en Venezuela estamos pasando de esa visión punitiva del hecho económico que imperó hasta recientemente a una visión un poco más amable con la actividad empresarial. Y yo creo que eso lo está inclusive reconociendo la sociedad. No en vano, la segunda institución con más confianza en las encuestas del país es la empresa privada, después de la Iglesia Católica.
¿Por qué? Porque bueno, la sociedad ha entendido que son los valores que de alguna manera insuflan nuestra actividad empresarial. ¿Cómo meterle la Iglesia Católica ahí? ¿Tú eres católico? Yo soy católico, bueno, yo no le meto ahí. Apostólico y romano. Por supuesto, yo no la meto ahí. ¿Tienes pecado? Diariamente. Ah. Quien la metió allí fue el que hace la encuesta. La encuesta mide varias instituciones del país, la iglesia y la empresa privada son las únicas con valoración positiva, la iglesia con 52, 53% y la empresa privada con 51%. Es un reconocimiento de la sociedad al esfuerzo, la constancia y el compromiso del sector privado para con los venezolanos. ¿Cuál es tu mayor pecado? No, vale. ¿Tú eres angelito? No, Vamos a cambiarte la pregunta porque veo que te has puesto un poco amarillo. Fedecama, el 80% de la empresa aún no se adecúan a los nuevos impuestos, que dice aquí. En efecto, por lo que te decía. Primero, el tejido empresarial venezolano es de pequeñas empresas. Claro. Hoy en día todas las empresas, por el rezago que tienen la evaluación de la unidad tributaria, son contribuyentes especiales. Todas van a tener que enterar y cobrar ese impuesto. Y como te decía, regado en todo el territorio, muchísimas empresas que van a tener que retener ese impuesto cuando ni siquiera tienen un banco o una oficina del CENIAD para enterar las cosas. Bueno, eso por supuesto son dificultades añadidas. No todos tienen la capacidad gerencial, no todos tienen los software, las máquinas fiscales. Es un tema que el impuesto a las transacciones financieras debe volver a ser lo que siempre fue, con una tasa baja, con una duración temporal, y que se cobrara, se enterara y se hiciera todo a través de la banca en el momento que la persona pagaba, con tarjeta de crédito, con de débito, con cheque, como fuera que usted pagaba, se le cobraba su débito. Eso es lo mismo que debemos hacer y para eso traigamos primero las divisas al sistema financiero. Vas a aumentar 5 veces las captaciones porque es 5-1, y entonces no vas a necesitar de cobrar tan alto. ¿Van a pagar impuestos todo el mundo aquí? Nosotros, los pequeños bodegueros. Es que aquí todo el mundo paga impuestos. Igualito, los pequeños bodegueros. Tú vas a cualquier sitio y pagas tu IVA, y tú vas a cualquier sitio y pagas tu patente de industria y comercio, y además se ha desatado a nivel de las alcaldías una voracidad fiscal que de verdad están matando con las gallinitas los huevos de oro, están matando a los comerciantes, a los pequeños comerciantes de cualquier rincón del país. Mira, tienen alícuotas hasta el 5% de sus ingresos brutos para las alcaldías. Claro. Eso es insostenible, eso no lo puede mantener ninguna economía. Y además no lo puedes transferir a los precios. Eso pasa en Maracaibo también. Maracaibo, se supiera que hubo una cosa muy interesante porque el nuevo alcalde se sentó con el sector empresarial para definir cuáles son unas alícuotas, digamos, acordes entre todos, redujo el mínimo tributario para favorecer a las micro empresas, y creo que ha tenido una orientación tributaria muy inteligente, que ha sido básicamente aumentar la base tributaria, tener más contribuyentes en vez de cobrarle más a poquitos contribuyentes. Yo creo que ese es el camino inteligente hacia la hora de que tú quieres aumentar tus tributos. Tienes que consentir, tienes que cuidar, tienes que estimular al que te produce. ¿Cuál es la zona de mayor progreso en Maracaibo? Además de la limpia, el empedrado, ¿no? No, Maracaibo es una ciudad, digamos, hacia el oeste de Maracaibo siempre hay todavía unos cordones de miseria. ¿La limpia sigue siendo no, tan la limpia es una zona comercial importantísima, sí, pues en la ciudad. Por supuesto, no es la limpia que conocimos recientemente. No hay la limpia, hay los limpios también. La limpia, pero que, bueno, por supuesto está golpeada como está. Hay un informe de la Cámara de Comercio de Maracaibo del año pasado, habría que actualizarlo, que 60% de los establecimientos comerciales del corredor vial de la limpia estaban cerrados. Bueno, yo no sé si eso ha aumentado o estará igual, pero en todos casos es una catástrofe que un 60% de los comercios de ese corredor vial estén sentados. Bueno, Carlos, estamos terminando el programa, estamos en época de Semana Santa. ¿Qué será que le vas a pedir tú a los santos, a Dios y al Espíritu Santo? Mira, yo lo que le pido... al obispo de Maracaibo. Yo le pido salud, yo le pido que para Venezuela impere la concordia y que todos hagamos del diálogo, de los espacios de encuentro, de los lugares de inclusión, el espacio natural para resolver nuestras diferencias. Que atendamos que la política también es la solución de los problemas de los venezolanos y que todos nos hagamos una reflexión en qué podemos ayudar para aliviarle un poco la carga. No solo la política, pero como la política, yo digo los empresarios, los trabajadores normales, ¿cómo se desenvuelve esa actividad en Maracaibo, por ejemplo? En el estado Zulia. Bueno, se desenvuelve como el resto del país, con muchísimas dificultades. El occidente tiene además... ¿Hay gente pasando hambre en Maracaibo? Hay gente pasando mucho trabajo, compañero, porque no hay luz, se va la luz 10 horas, no hay agua, carencia de servicios públicos, no hay empleo suficiente. Si se va la luz, pagas menos. Pero pagas más. El servicio público más caro es el que no se tiene. Porque tienes que pagar mecanismos alternativos que te terminan saliendo más caro.
Pero Maracaibo es igual Ya. al resto del país. Una de las cosas que Ok. hoy caracteriza a Venezuela es la desigualdad, no Ok. solamente en sus Me están estratos, haciendo señas que se acabó el programa. sino la desigualdad entre el centro Ok. y la periferia. ¿Cómo se inicia tu actividad empresarial? Se inicia hace muchos años de la mano de mi papá. Vengo de una empresa ¿Quién es tu papá? familiar. Era un ingeniero, constructor, ganadero Ya. zuliano que recientemente fallecido. Y es una empresa ¿Cuál es tu nombre? Nosotros somos cuarta generación. ¿Cuál es el nombre de tu Mi papá? padre se llama Alfredo Fernández Pineda. Los Pineda. Sí, familia La Maracaibo. familia de los Pineda del panorama. Todos los Pineda ya somos de la misma familia. Aquí. Mensaje al final del programa. El mensaje final es: creamos que Venezuela sí es un país que tiene futuro, tiene un futuro mucho mejor que su presente, y que la reconstrucción del país pasa porque tengamos un modelo económico que crea en la libre iniciativa, que deja abierto de la Ok. iniciativa privada la mayoría de los espacios Tú criticas mucho al económicos. gobierno, ¿no? Yo critico, pero constructivamente. Si a Yo ti te hago llamara el aportes. gobierno, Maduro te dice, usted nos critica mucho, venga y le voy a dar un cargo. ¿Tú aceptarías el cargo? No, yo lo que sí le llevaría es unas propuestas, Bueno. de soluciones, unas recomendaciones. Ok. Déjala aquí, se la das aquí a Raquel, nosotros se la mandamos. Gracias. No, gracias Carlos a ti. Fernández. Gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora. Gracias, doctor.